tema de hoy es Past Simple, Past Continuous. La fecha es 19 de septiembre y lo primero que voy a empezar es con un warm-up para que vayas entrando poco a poco al tema y no se te haga un poco complicado. La interacción en esta vez nada va a ser yo diciéndote todo lo que va a ir poco a poco lo que es el tema. Y lo que voy a empezar es con algunos ejemplos. Estos no los escribes, te los voy a dar hablados. El past simple es un tiempo en el que estuvo en un determinado momento en el pasado, con tu que ayer o antier, y ese nada más fue un momento corto, y en ese momento esa acción empezó y terminó. Y el past continuous fue una acción que empezó ayer o antier a una hora o en la mañana y todavía se siguió por unas cuantas horas, como ayer empezaste a comer a las 8 tu desayuno y terminaste como a las 11. Ese vendría siendo past continuous, un periodo un poco más largo. Y ese ejemplo podría ser I was eating breakfast at 8 a.m. and I finished it at 11 a.m. Okay? Sí. And past simple is I ate breakfast yesterday. And that's all. Eso es todo. Nada más fue corto y no explicas nada más. Fue un momento muy corto. Y también lo que puedes hacer con el past simple y past continuous es lo siguiente, que los puedes combinar. La combinación de los dos es un poquito confusa, pero no es muy complicada. Lo que puedes hacer es que el past continuous, la acción que empezó un determinado tiempo antes de que empezara el past simple, por ejemplo, yo estaba corriendo cuando Carlos se rompió la pierna. I was running when Carlos broke his leg. El past continuous fue antes y la estructura es was or were. Was es para I, you, he or she, y el were es para they or are, para conjuntos más grandes de una persona. Sí. Y el past continuous es el que empieza la acción y es una acción que estaba antes del past simple. Por ejemplo, yo estaba corriendo y de repente, en un determinado momento, Carlos se rompió la pierna mientras estábamos corriendo. El past simple interrumpe el past continuous de manera inmediata y ya así termina una oración normal. No hay mucho problema, pero a veces sí puede confundir a las personas. Por ejemplo, también aquí hay un ejemplo. Es I was going to work, I saw an old friend. Mientras yo estaba yendo hacia el trabajo, vi a un viejo amigo. Tú ya estabas yendo a tu trabajo en determinado momento de la mañana. Es continuo. Es continuo. Y de repente el simple es... Lo interrumpe. Interrumpe de repente. I saw an old friend. Que de repente viste a un viejo amigo. Puede ser quien sea, hombre o mujer. Y te voy a dar nada más un ejemplo del past simple para que quede bien. El past simple es uno donde en el momento, ¿ok? Para que quede bien explicado. Y ese es I was driving down the street. Lo puedes complementar con algún tiempo o algún día. Yesterday I was driving down the street. Ayer estaba manejando por la calle. Para darle un poquito más de contexto y para que quede un poquito más claro, para que no haya ningún problema al momento de tú expresar tu idea o de que otra persona te lo llegue a entender. Y vamos a pasar a lo que es la parte de la presentación.
En esa te voy a explicar todo el tema con ejemplos y cómo se escribe cada regla. Vamos a empezar con la explicación del past simple y past continuous. El past simple y past continuous tienen diferentes explicaciones que son muy... Bueno, aquí están como que un poco más reducidas y un poco más sencillas de entender para que no haya ningún problema. Te voy a dar la grammar explanation para que la puedas escribir. Pon grammar explanation. Grammar explanation, like this. Y te voy dictando un poquito. The past continuous and the past simple help us to show how two past actions or situations are connected. Lo que explica es cómo nos ayuda el pasado simple y el pasado continuo, nos ayudan a explicar cómo es que dos acciones o dos situaciones están conectadas o ya tiene tiempo que pasaron. La explicación del past simple es, si quieres anotarla, es past simple. The past simple shows us that an action was in the past, not in the present. El pasado simple nos enseña que una acción estuvo en el pasado y no en el presente. Y regular past simple verbs have ed at the end. Los verbos regulares en pasado simple tienen el agregado que es el ed al final de cada verbo. En un ejemplo son los verbos call, played y arrive, que esos llevan los tres llevan una ed al final para que se pueda entender en past simple. Y los irregular verbs have a different form, usually with a different vowel sound. Los verbos irregulares tienen forma diferente y usualmente con un sonido de vocal distinto. Y el ejemplo es de los que te da aquí son tres, es wake y su forma es woke, el otro es break y pasa a broke, el último sería feel y pasa a felt. Esos son las conjugaciones. No cambian completamente, pero... Ándale, no cambian bastante, pero al momento de escribirlo o de tú decirlo ya se entiende de otra forma, para que también tu idea o lo que estás explicando o hablando con alguien más se entienda de buena manera, para que te llegue a entender la persona con la que estés hablando. Aquí hay unos ejemplos. Escribe los ejemplos. Te los voy dictando y enseñando. Okay. El primero es: My parents called me yesterday. El segundo: I woke up early this morning. El tercero: Sam played basketball when he was at university. Y aquí el pasado simple también tiene una forma negativa. A esa forma negativa nada más la agregamos el didn't, es el did not. Y we made the negative with didn't and the infinitive verb. Hacemos el negativo con didn't y un verbo infinitivo. Le traigo dos ejemplos: My parents didn't call me yesterday y I didn't wake up early this morning. Si los quieres anotar para que... Sí, únicamente se le aumenta didn't. Ajá, el didn't. Se le puede agregar a la mitad de la oración o al principio. ¿Cómo es el principio? En el segundo. En el primero te dice que está más o menos como a la mitad de la oración. My parents didn't call me yesterday.
Y en el primero sería I didn't wake up early this morning. Aquí el didn't se agregó de manera inmediata después del sujeto. Y también el past simple se puede hacer de manera de pregunta. Para que se pueda hacer de manera pregunta, se le agrega el did. Por ejemplo, se agrega el did y el sujeto y rápidamente el verbo en infinitivo, como estos dos ejemplos, que es el Did you wake up early this morning? Y el segundo, que es Did Sam play basketball when he was at university? Puedes ver que aquí luego se agrega el did, sujeto y verbo en infinitivo, did, sujeto y verbo en infinitivo, y la situación o el lugar donde fue. El pasado continuo nos enseña que la acción ya estaba en algún determinado tiempo, ya estaba en proceso durante algún determinado tiempo, por algunas horas. Eso estaba durante el pasado. Aquí hay un ejemplo. What were you doing at 11 p.m. last night? Le contesta, I was studying. Esto significa que el estudio empezó antes de las 8 de la noche y continuó después de las 8 de la noche. El pasado continuo también nos enseña que una actividad estuvo en proceso por algún tiempo y no solo por un momento. Ok, aquí está un ejemplo. We were cleaning the house all morning. Aquí, como puedes ver, cuál es el tiempo que te dice, es all morning, que les tomó toda la mañana. El siguiente es cómo lo puedes poner con was y were y el ing. Hacemos el pasado continuo con was or were y el ing del verbo. Al verbo le agrega siempre ing. Aquí hay 4 ejemplos, uno negativo, 2 en positivo y uno en pregunta. El negativo es she couldn't come to the party, she was working. El segundo, 3 years ago we were living in my hometown. El tercero, I tried to give him some advice but he wasn't listening. Y el cuarto es what were you doing this time last year? No hay ninguna duda ahí, ¿verdad? No. Ok. El pasado continuo y el pasado simple combinados. Cuando usamos estos dos enunciados combinados, nos enseña que el pasado simple es una acción que pasó en medio del pasado continuo y el pasado continuo ya estaba en proceso, o sea que como lo interrumpe. Y aquí hay un ejemplo. While I was studying, I suddenly felt sleepy. Ya estabas estudiando y de repente te empiezas a sentir con sueño. Y usamos también muy seguido los enunciados para enseñar una acción que interrumpe a otra acción. El pasado simple interrumpiendo al pasado continuo. Acá hay 3 ejemplos. I broke my leg when I was skiing. El segundo, as I was going to work, I saw an old friend. Y el tercero, we were watching television when the power went on. Como puedes ver al principio, el pasado continuo estaba en proceso y de repente el pasado simple interrumpió. Sí. Y acá hay un pequeño ejemplo de cómo es que funciona el pasado continuo con el pasado simple también, que es when the guests arrived, Jane was cooking dinner. Y el segundo, when the guests arrived, Jane cooked dinner. Y aquí hay una pequeña explicación. En el primero, Jane estaba cocinando la cena antes de que los invitados llegaran. O sea que los invitados interrumpieron la acción de cocina. Y en el segundo ejemplo, que es los invitados llegaron primero y después Jane se puso a cocinar. O sea que en ese no se interrumpió algo. Sí. Y pasamos de aquí a algunos ejercicios que ahorita te voy a dictar, que son de llenar los huecos. Yo te voy dictando el enunciado y te voy a decir en qué parte están los huecos y te voy a dar el verbo en paréntesis. Tú lo vas a anotar en paréntesis para que sepas qué verbo es y puedas ponerlo en simple o en continuo, en negativo o en pregunta. Te voy a dar nada más unos 6 y si terminas un poquito antes te doy uno más o 2 más para que después lo chequemos. Ok, sí.
Ahí quedó claro, ¿no? No hay ningún problema, ¿o puedes decirme? Sí, bueno, lo que más que nada entendí es que el pasado simple, por ejemplo, nada más es el momento de la acción. Ya no continúa. Ya no continúa, Sí. exacto. Y con el pasado continuo es como todo lo contrario. Como que está la acción, pero aún es por un periodo largo o continúa. Ándale. Y pues se diferencia más que nada por was, were, o por la terminación ed y ing. Ándale, con eso te pueden ayudar para diferenciar el simple y el incluso continuo. Negativo y pregunta, pues en el simple es did, didn't. Y en el continuo pues sigue siendo was, were después del sujeto. Ándale. ¿Sí? Y ya ves que también si juntas los dos, el simple siempre va a interrumpir. Okay. Ah, sí. Y bueno, aquí te voy a editar unos ejercicios. El primero empieza con I, dejas un espacio. El verbo es sit, ese ponlo entre paréntesis para que sepas que ese se tiene que cambiar. Y luego es in a cafe, when you, otra vez un espacio. Pones el verbo call entre paréntesis y ese es el primer enunciado. El segundo es when you, un espacio, después pone entre paréntesis el verbo arrive, sigue el enunciado at the party, coma, who, otro espacio, pon el verbo be entre paréntesis y terminas con there y el signo de pregunta. El número 3 es Susie, otra vez un pequeño espacio, pon el verbo watch y sigue el enunciado at a film when she, a film, nada más la solita. ¿Puedes ver aquí? Sí. Y when she, y otra vez un pequeño espacio, otra vez entre paréntesis el verbo hear, de escuchar, sí. Y termina el enunciado con the noise. El número 4 es yesterday I. Dejas un espacio de nuevo, pones el verbo go, empieza el enunciado otra vez con the library, coma, next I, otra vez next I, okay. Otra vez un espacio, el verbo have, continúa el enunciado con a swim, coma, después sigue later I, aquí como puedes ver, después de ahí dejas un espacio, pones el verbo meet y termina el enunciado con Julie for coffee. Julie for coffee. El quinto es we. Nos quedamos en el 5, el número 4 ya había terminado y empieza el número 5 con we. Pones un pequeño espacio, pones verbo play, el enunciado sigue con tennis when John, después dejas otro espacio, pones el verbo hurt, que es lastimar, y después pones el enunciado his ankle. ¿Qué significa ankle? Ankle significa tobillo. El número 6 empieza con what, dejas un espacio de nuevo, otra vez pones entre paréntesis los they y do. Cierras el paréntesis y sigue el enunciado con at 10 p.m. last night. At 10 p.m. last night.
un pequeño guión y continúa con It was really noisy. ¿Qué significa noisy? Noisy, ruidoso. Okay. Y terminas con un signo de pregunta. El número 7, en el 7, ahí quedamos. Te dejo que es el último. Okay. Empieza con he, sí. Espacio, pones verbo take. Empieza otra vez con a shower, when, the telephone, otra vez un pequeño espacio. Un pequeño espacio y terminas con el verbo ring, entre paréntesis. Por el momento, para que vayas completándolos y ahorita que termines todos los checamos. Sí. Y que yo también los voy haciendo acá para que chequemos por respuestas. Okay. Her es lastimar, ¿verdad? H-U-R-T. No, H-E-A-R. Ese es escuchar. Oh. Cualquier duda que tengas con esos me vas diciendo. Sí. Hort no cambia. No, sigue siendo lo mismo en pasado y en presente sigue siendo la misma escritura del verbo. ¿Y se le aumenta ed cuando es se le aumenta ed en bueno, en por otra ejemplo, situación que es... Bueno, ahorita te lo explico. ¿Ya quedó? Ok, chequemos para ver si qué tal quedó. El primero es I, el verbo sería was sitting. Ajá. Y el segundo espacio es call.
Ok. Con Ed. Con Ed. Sí. Sí, quedaron bien. El segundo, si quieres verlas, Sí. como poner palomita, para que cheques que va bien. Chequemos rápido. Nos quedamos en el primero. En el segundo es el primer espacio, when you arrived. Sí. At the party, who was there? Sí. El número 3, Susie was watching a film when she heard the noise. Sí. El número 4, yesterday I went to the library. Next I had a swim. Later I met Julie. Okay. El número 5, we were playing tennis when John hurt his ankle. Ankle, tobillo. Hurt, no se la aumenté. No, en este momento no. Hay otra situación que más adelante te la mostraría. Pero por el momento ese ahorita no lo vamos a usar. Okay. Ya se usa como una situación mucho más diferente. Ok, va número 6. ¿Es un verbo que no se mueve? O sea que ni pasado simple ni en continuo. El hurt sí, es su conjugación y su escritura sigue siendo la misma. Ok. El número 6, que es what were they doing? El primer espacio, el número 6. Ajá, yo solamente puse they were. No, pues... O sea, lo cambié. Pero nada más acuérdate que va was o were, después sujeto y después verbo. Ok. Well. Y at 10 p.m. last night, it was really nice. Número 7, he was taking a shower when the telephone rang. Sí. Was taking y rang es sonó. Vamos a ver cómo las tienes. Todas están bien, nada más una que otra duda, pero no hay problema. Más que nada en los verbos y... Un poquito en la escritura. Y la escritura, ajá, fue lo que me costó tantito. De ahí, vamos a ver. Seguía, te voy a dar algunos verbos. Primero, ahorita escribe la regla. A ver, la regla general de estos verbos es con he, she y el it se aumenta la s después del verbo que es ejemplo que te voy a dar. Solo en ese tiempo y forma cumplen con esta regla, que el tiempo y forma es el verbo de las siguientes tres formas. La primera es el infinitivo en primera forma, el pasado en segunda forma y pasado participio de tercera forma. Solamente en esas situaciones, esa regla que te di y estas conjugaciones se dan de esa forma. Y la forma correcta para he, she y it, de verbos marcados con círculo rojo, te voy a ir enseñando poco a poco, van a ir acá. Y la pronunciación de los siguientes verbos va a ser en la tercera persona del singular, y esa es el he, she y el it. Déjalos divido. ¿Cuántos? Los verbos son muy simples. Te enseño la foto y después te enseño cómo es que va escrito y te voy diciendo cómo es más o menos la pronunciación. Okay. El primer verbo es teach. Enseñar. Enseñar. Okay. Y es teach, taught y taught. ¿Cómo? Es enseñar. No, pero ¿cómo se pronuncia? Teach,
Tot, tot. Es un poquito complicado, pero esta es de cuenta que viene siendo como una U, pero un poquito más alargada. Tot y tot. Okay. Enseñar. Enseñar. El segundo es el verbo llorar. Es cry. Sí. Cry y cry. En los segundos, a veces nada más no pronuncias la E. Te saltas esa, como que la eliminas de Right. tu habla y vas a la D. Cry y cry. El tercero es el verbo volar. Sí. Es fly, flew y flown. Flew y flown. Fly, flew, flown. El cuarto verbo es alimentar. Es feed, fed, fed. Es el verbo alimentar. Feed, fed, fed. Así normal. Okay. El siguiente es el verbo barrer. Y se dice sweep, sí. swept, swept. Sweep, Sweep, swept, swept. o sea, sí se pronuncia tal cual está escrito. Este sí se pronuncia con algo como está escrito. El siguiente es el verbo besar. Y ese es kiss, kissed, kissed. Este, en vez de pronunciar tú la D, pronuncias como una T. Kiss, kissed, kissed. El siguiente es el verbo servir, que es pour, poured, poured. Otra vez. Pour, Pour, poured, pour, sin T. Haz de cuenta con pour, ándale, y pour. Sí, es un poquito complicado de pronunciar, nada más que nada por como estas pronuncian nada más una U. No, una U, perdón. Pour, pour. El siguiente es el verbo escribir. Es write, wrote, written. Aquí da la escritura. Write, wrote, written. Como puedes ver, la W, como está como un poquito más clarita, al momento de tú pronunciarla no la dices. Entonces es right. Se dice empieza desde la R, pero no una R muy fuerte, sino muy suave. Write, wrote, written. El siguiente es el verbo mandar. ¿Mandar o enviar? Mandar o enviar. Es send, send, send. Es así, no hay gran problema. Sí. Y el último es el verbo llamar. Sí. Es call, code y code. De nuevo, ¿no? Es code. Call. Code. Code. Es como frío. Ándale. ¿Sí? Sí, tiene que decir muy suavecito. Code. Más que nada, esto sí te ayuda al momento de que tú lo escribes, así ya no hay problema. Pero al momento de pronunciarlo, luego a veces la gente se puede llegar a confundir, pero depende mucho de lo que estés diciendo cuando vayas a decir ese verbo. Okay. ¿No tienes alguna duda? No, todo está. Todo quedó bien. De todos modos, más adelante haríamos lo que es un chequeo del esto para que quede bien, para que no haya duda. Bueno, al menos la explicación estuvo bien. O sea, sí sigue
logré entender bien al pasar ese